Muy buenas tardes a todos, bienvenidos todos aquí a la Iglesia de Cristo de Palm Beach. Qué bueno que están ustedes otra vez en un domingo más, aquí juntos, escuchando, leyendo, aprendiendo de la palabra de Dios. Pero antes que todo, vamos a comenzar con una oración para que Dios pueda estar en control de este tiempo juntos en esta tarde. Así que oremos. Señor, te damos las gracias por esta hermosa tarde. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos como familia a través de este medio. Yo te oro, Padre Celestial, que por favor abra nuestros corazones y nuestras mentes para entender tu palabra, para entender el propósito, para entender tus escrituras y entender lo que significa vivir en una iglesia que vive un amor genuino. Padre, gracias por todo lo que haces por nosotros cada día. Y gracias, Señor, por habernos rescatado de una vida sin sentido. Y gracias, Señor, por Jesús. Porque nuestra motivación más grande, porque es, Señor, definitivamente la cruz, lo que nos debe motivar cada día para caminar en este sendero. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu espíritu y gracias por tu compasión y misericordia. Y es en el nombre de Jesús que lo pedimos y logramos todo. Amén. Esta tarde vamos a seguir hablando de nuestra serie conversacional, lo que es el amor como una fuente inagotable de la presencia de Dios. La semana pasada estábamos hablando de amando al mundo con el corazón o a través del lente de un misionero. Y estamos hablando del amor de Dios, pero de ese ángulo que es completamente diferente, que es a través de ese corazón de una persona que está en la misión de Dios. Y la expectativa, como estábamos mencionando la semana pasada, es totalmente diferente. Porque es a través del lente de un pecador en una misión espiritual. Y Dios, estábamos diciendo la semana pasada, que está buscando esos trabajadores. Personas que están dispuestas a participar activamente recogiendo la cosecha como un instrumento de Dios. Y dejar de mirar las cosas de las gradas y salir a participar activamente de esa misión. Que ese llamado es un mensaje personal de parte de Dios y que debemos amar al mundo a través del lente del cielo. Y ese es el llamado. Tenemos que ver las cosas de la expectativa que las ve Dios y no como las vemos nosotros. Pero hoy día vamos a estar hablando de la iglesia de Cristo. De ese lugar, ese espacio donde el amor reina de una forma genuina y convincente. Pero antes de continuar, yo tengo que hacer una aseveración, tengo que hacer un espacio aquí para explicar algo muy importante. Esto es un tema que para mí es difícil enseñar o predicar. Y para aquellos de ustedes que están mirando este video, quizás pueden pensar y sentir de una forma diferente a lo que voy a estar expresando, quizás a continuación. Mi exhortación es que acudan a las escrituras, que vayan a la palabra de Dios y escudriñen. Que estudien y examinen lo que Dios habla acerca de lo que es la iglesia. De lo que es la iglesia de Cristo, la novia del Cordero, como dice en Apocalipsis 19:7. Porque lo que se menciona en este libro es algo totalmente diferente a lo que estamos viviendo hoy día. Y es importante que acudamos otra vez a Dios y veamos qué es lo que las escrituras hablan de lo que debe ser la iglesia. Ahora, después de hacer esa aseveración, ese espacio, quisiera definir lo que significa la palabra iglesia. La palabra iglesia proviene de la palabra eclesia, cuyo origen se remonta a un vocablo griego que significa asamblea. En otras palabras, la iglesia es una reunión de gente. Ahora, la palabra hebrea, kaal, significa congregación y tiene el mismo significado, una reunión de personas. Así que no importa de qué forma se escribió en la parte que estamos leyendo la escritura, si fue del griego o de la palabra hebrea, tiene el mismo significado. Ambas palabras están escritas en las Sagradas Escrituras y tienen ese mismo significado. En conclusión, cuando hoy mencionemos la palabra iglesia, estamos hablando de las personas y no de un lugar. Y quiero hacer ese punto bien claro. Lo digo porque la gran mayoría de las personas hoy día piensan que cuando decimos iglesia nos referimos a un edificio,
a un monumento, a una obra arquitectónica, a una edificación. La descripción correcta para esas edificaciones son estas: templos, tabernáculos, capillas, catedrales, mezquitas, conventos, monasterios, basílicas, parroquias, sinagogas. El nombre de la edificación depende de la religión que se esté practicando dentro de ellas. Hoy estamos hablando de la iglesia de Cristo. Estamos hablando de las personas que han sido llamadas para su propósito. Estamos hablando de personas quizás como tú o como yo, no de un edificio. Y digo eso porque en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9 al 10 dice esto: pero ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. En esta escritura explica de un antes y un después. Antes estábamos en la oscuridad, ahora estamos en la luz. Antes no éramos parte del pueblo, ahora somos parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo describe al pueblo de Dios? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios. Somos una propiedad de Dios. Y esas personas son las que componen a la iglesia de Cristo. Ahora, Jesús es el Señor. Lo vemos muchas veces en las Escrituras. Eso es lo que reclamamos, eso es lo que decimos cuando aceptamos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes, el Salvador del mundo. Jesús es el Cristo, el Maestro, el Verbo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, la luz del mundo, entre otros títulos, adjetivos o nombres que le podamos dar a Jesús. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y para quién es Jesús todas esas cosas? Jesús vino al mundo para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna, como dice en Juan 3:16. Y una vez que tú crees en Jesús, ahora tú vas a ser parte de su pueblo, parte de su iglesia. La tendencia muchas veces aquí en los Estados Unidos es que vemos como la iglesia como un pasatiempo. Lo vemos como una actividad más que hacemos durante la semana. Hay muchas personas que viven aquí en los Estados Unidos que piensan que la iglesia es lo que tú haces antes de ver el partido de fútbol americano o de cualquier otro deporte que se vea los domingos. Y es triste porque el concepto está completamente distorsionado. La iglesia no es para un domingo en la mañana. La iglesia no es la otra opción en vez de ir a la playa, ir a la iglesia. La iglesia tiene un significado mucho más profundo y mucho más importante dentro del plan de Dios para nuestras vidas. No podemos tener la relación con Dios de una forma individualizada. En otras palabras, hay personas que dicen: es que yo soy la iglesia. Yo no tengo que congregarme en ningún lugar porque yo soy la iglesia. Yo soy mi propia iglesia. Y la realidad es que cuando miramos las escrituras y vemos lo que realmente significan las iglesias, te vas a dar cuenta que no es así. La iglesia no es algo que se construye solamente contigo y nadie más. La iglesia tiene un concepto mucho más amplio y mucho más grande que tu persona. No es una forma individualizada, sino colectiva. El llamado es componer a todos juntos y todos juntos componer el pueblo de Dios. La oración de Jesús antes de ir al Calvario, antes de morir en la cruz por nosotros, cuando oró por sus discípulos y antes de enfrentar la muerte por nuestro pecado, fue esta. En Juan 17:20 dice esto: mas no ruego solamente por estos, sino también por lo que has de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me han amado. Padre, aquellos que me han amado, que me han dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado en ellos y yo en ellos. Si se dan cuenta de la escritura, lo que está hablando, y aquí lo que Jesús está orando es que estemos unidos unos con otros. Que estemos unidos el uno con otro, unidos con Dios y unidos también con Jesús. Así como Jesús está unido a su Padre, que haya unidad unos con otros. El mundo va a creer en Jesús cuando ve esa unidad, cuando ve ese amor, cuando ve esa relación, cuando ve esa intimidad, esa interconexión unos con otros. El amor se hace más visible y se hace más real y más tangible cuando se ve el amor entre los hermanos y hermanas. Si se dan cuenta, la iglesia está siendo llamada a ser una. Aunque somos muchos los miembros, aunque son muchas las personas, el llamado es a la unidad. El amor de Jesús está en nosotros y permanece en nosotros como evidencia de esa existencia de Él. Y la iglesia es la fuente de ese amor genuino. Porque si la iglesia no muestra ese amor, las personas no van a poder ver a Dios. Las personas no van a poder entender el concepto de lo que Dios significa, de lo que significa su amor, su compasión, su misericordia. Y tenemos que reconocer a Jesús por ese gran amor, porque el plan de Dios para nuestras vidas es perfecto. Y la iglesia es como esa antesala a las cosas que van a venir en un futuro, que es la vida eterna. Con eso dicho, quiero comenzar a tratarle con 3 puntos que esperamos nos ayuden a nosotros a entender que la iglesia es definitivamente la fuente de ese amor genuino. Y el punto número 1 es este: un amor único pagado con sangre. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19 dice esto: como bien saben ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. El precio que se pagó para lo que nosotros conocemos hoy día como la iglesia de Cristo fue la sangre de Jesús. No se pagó ni con oro, ni con plata, ni con cosas que perecen, que se destruyen, que no son permanentes. Y esta sangre preciosa que Jesús derramó por nosotros es lo que hace posible a la iglesia hoy día. Y la cosa es que si nosotros no entendemos eso, estamos simplemente obviando lo más importante de la iglesia de Cristo. ¿Quién es el que pagó por la iglesia? ¿Quién es el que hace todo posible? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el que dirige? ¿Quién es el que comanda? ¿Quién es el que nos lleva a nosotros por ese redil? ¿Quién es el buen pastor? Y a veces la confusión está en que pensamos que la iglesia le pertenece a los pastores, a los evangelistas, a los predicadores, a los ancianos, a los diáconos, a la junta de directores. Y estas personas que acabo de mencionar son simplemente servidores dentro de la iglesia. Pero la iglesia no le pertenece a las personas. La iglesia le pertenece a Cristo. Así como la idea de la familia, así como la idea del matrimonio, la idea de la iglesia es una cosa sagrada. Es una idea celestial. Esto es plan de Dios para nuestras vidas. No es algo que el hombre inventó. La iglesia no es de nuestra propiedad. Y esa es la realidad. Pensar diferente, estamos lejos, completamente lejos
de la realidad verdadera. Somos meros servidores de Jesús. Somos meros instrumentos de Dios. Jesús fue el que pagó por nuestro rescate. Y si no fuese por Él, entonces no tendríamos sentido escuchar este video. No tendría ese sentido leer las Escrituras. Jesús es la razón por la cual estamos aquí. Para muchos de nosotros, que antes vivíamos una vida sin sentido, una vida absurda, venimos a la iglesia para recibir el beneficio de ese amor, del perdón de Dios y de su cobertura. Eso es lo que hace diferente estando dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Que el amor de Jesús transforma todo, cambia todo. Para esas personas que nos están viendo a través de este video y están buscando un cambio en su vida y están buscando una reconciliación con Dios, una restauración verdadera, espiritual, tienes que entender que es a través de las Escrituras. Que el lugar donde debes acudir debe ser la iglesia. Debe ser la iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde prediquen el evangelio de Jesús. A través de la iglesia es que nosotros vamos a poder entender ese amor, esa misericordia, ese perdón. Donde vamos a sentirnos agradecidos del pago que Jesús dio con su sangre por el rescate de nosotros. Y muchas veces nos olvidamos. Y para aquellos que como yo hemos estado por muchos años en la iglesia, estas cosas las tomamos a la ligera y no apreciamos realmente lo bello, lo hermoso, lo grandioso que es ser parte de la iglesia de Cristo, que es ser parte del cuerpo de Jesús. Y lo damos por hecho y muchas veces somos superficiales y no profundizamos en esto. Algo que yo he estado haciendo los últimos días, cuando he estado haciendo esta parte de estos estudios, es dándome cuenta de la importancia de la iglesia. Dándome cuenta no solamente la importancia, sino lo grandiosa, lo increíble que es ser parte de ella. Y cuando nosotros vivimos en la iglesia, tenemos que mirar nuestros corazones, observar nuestros corazones y dejar a un lado cualquier pecado que nos estorba y no nos hace ver a esta iglesia gloriosa. ¿Por qué? Porque la tendencia muchas veces es criticar. La tendencia muchas veces es caer en los chismes, en los escándalos. Y sí, para aquellos que nos miren este video, esas cosas también pasan en la iglesia. Porque una vez que nos desenfocamos y ponemos nuestra mirada en otras cosas, comienza entonces el pecado a abundar. Comienza entonces nosotros a hacer lo que éramos antes, en vez de seguir siendo transformados por el amor de Jesús. Y tenemos que tener mucho cuidado porque estas cosas empañan el amor de Dios, su misericordia, su gracia, su compasión, ese perdón. Y las personas que comienzan a entonces llegar a la iglesia, si ellos no miran el amor, si ellos no ven la unidad en nosotros, si ellos no ven que la gracia de Dios abunda, entonces no van a poder ver y entender el amor de Dios. Entonces no estamos viviendo como la iglesia de Cristo que Dios quiere que sea. Tenemos muchas veces la tendencia a pensar y criticar al pastor, perseguir al pastor. Porque no me gusta el mensaje de hoy, no me gustó, no fue animante, como si el mensaje tratase de entretenimiento. En vez de mirar el mensaje, la palabra de Dios como lo que es, como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y que somete a juicio los pensamientos y la intención del corazón, como dice en Hebreos 4. Como iglesia tenemos que volver a las Escrituras. Y tenemos que dejar a un lado las críticas. Porque si hay alguien que te predica, que te enseña, si hay alguien que te está hablando de la palabra de Dios, eso solamente es un instrumento de Dios. No podemos matar el mensajero. No podemos matar al mensajero como en el Antiguo Testamento mataban a los profetas. Solamente somos instrumentos de Dios. La iglesia no nos pertenece. La iglesia es de todos. Y para recibir esa instrucción y poner en nuestro corazón es donde entonces comienza Dios a trabajarlo para que nuestro amor abunde y crezca. Hay personas que critican los servicios, la adoración, a los ujieres. Mira cómo se viste aquel o cómo se viste aquella.
y olvidamos que Jesús pagó un alto precio por su iglesia. Y no podemos rechazar eso. No podemos ignorar eso. Tenemos que aceptar que Jesús dio su vida para mantenernos a nosotros unidos, para que recibamos su amor, su misericordia, para que otras personas se añadan. Personas que están en este momento quizás buscando de ese amor, de ese perdón. Y ese mismo Jesús oró por la unidad, oró por el amor, por el perdón. Y oró para que no desviemos nuestra mirada de su rostro. Yo creo que como iglesia tenemos que otra vez regresar a la cruz. Regresar otra vez a ese sacrificio. Porque aquí todos somos pecadores. Y nosotros no nos merecemos esta oportunidad. Sin embargo, Dios nos la dio. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice esto. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Esta escritura es increíble, porque nos anima a nosotros a que nos despojemos del lastre que nos estorba, de ese pecado que nos asedia, que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿cómo lo hacemos en el siglo XXI? ¿Cómo lo hacemos con la vida que estamos viviendo hoy día? ¿Cómo lo hacemos en medio de la pandemia? ¿Cómo lo hacemos con tanta influencia de las redes sociales, del mercadeo, de tantas cosas que nos pueden distraer, como la televisión, la internet y otras 20 cosas más en nuestras vidas? Que si los préstamos, que si las deudas, que si el trabajo, que si las enfermedades, que si me voy a morir, que si me estoy envejeciendo, que si los dolores, que si las angustias y tantas otras cosas más que nos pueden desviar a nosotros del mensaje de la cruz de Jesús. Y la exhortación de Jesús es esta: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Él es el que trabaja eso. La iglesia de Cristo subsiste, vive y ha sobrevivido por más de 2000 años por aquellos que han mantenido su mirada puesta en la cruz, puesta en Jesús, porque Él fue el que comenzó todo. Él es el fundador, Él es el dueño, Él es el salvador de nosotros, es nuestro Señor. Y Él, esperando ese gozo, soportó la cruz. La soportó por ti y la soportó por mí, menospreciando esa vergüenza de lo que eso significaba. Y ahora está gozando y sentado a la derecha del trono de Dios. Iglesia, tenemos que reflexionar dónde están nuestras vidas. Tenemos que entender que el amor sobrepasa todo entendimiento. El amor perdona multitud de pecados. El amor hace que esto sea algo poderoso. Pero tenemos que entenderlo y afirmarlo, porque la iglesia es la fuente de ese amor infinito. No solamente porque a través de nuestras vidas podemos mostrarlo unos con otros, sino porque Jesús es nuestra motivación. La diferencia que hay entre la iglesia de Cristo y un club social es que en el club social se paga una membresía. Es que en el club social usualmente son personas que sienten y piensan igual. Y tienen muchas cosas en común. La iglesia de Cristo está condicionada y está compuesta de pecadores. Todos con diferentes tipos de bagaje, de problemas, situaciones. Venimos de diferentes países, diferentes familias, con diferentes creencias quizás, diferentes experiencias de vida. Y sin embargo, míranos aquí. Dios nos puso a todos juntos para formar su iglesia. Esa diferencia entre iglesia de Cristo y una logia. Esa diferencia entre la iglesia de Cristo
y un club social. Esa es la diferencia entre la Iglesia de Cristo y los clubes de leones, o la Iglesia de Cristo y el Club Rotario, o de cualquier logia o cualquier grupo universitario. Esa es la diferencia. Esto no es otra cosa más, esto no es un club más, esto no es un lugar más. Porque Jesús dio su vida por esta iglesia. Jesús nos da a nosotros propósito. Su sangre nos alienta, nos libera, nos hace ser diferentes. Y tenemos que regresar a esa iglesia gloriosa donde el amor lo es todo. Donde el amor genuino, el amor verdadero, el amor real, no el amor ficticio, no el amor de novela, no el amor de Netflix, no el amor que anhelamos, no, el amor de Dios, que es mucho más alto, ancho, largo, profundo, es lo que nos inspira a nosotros a amarnos cada día, a hacer el bien cada día, a ayudarnos a nosotros cada día. Es ese amor de que estoy hablando. Y lo digo porque cuando miramos la vida de nuestros hermanos del primer siglo, cuando vemos la iglesia del primer siglo, a esos verdaderos santos, cómo ellos vivían, qué los motivaba a ellos. Hay muchos libros que describen la historia de los romanos, que describen el sacrificio de esos primeros cristianos, que eran perseguidos por su creencia, eran perseguidos porque eran seguidores de Jesús. En el tiempo aquel, si no eras parte del César, si no proclamabas al Imperio Romano como tu vida, como tu Señor, tu vida estaba en peligro. Como pasa muchas veces hoy día, que quizás no aquí en Estados Unidos, pero en muchas partes del mundo, matan cristianos, los asesinan, destruyen sus vidas, sus familias, en muchos casos decapitados, hoy día, porque ellos no quieren rechazar a Jesús, porque ellos no quieren negar a Jesús. Y lo que vemos hoy día en muchos otros países pasaba también en el primer siglo. Mi pregunta es, ¿qué inspiraban a esta gente a ser así? ¿Qué inspiraban a estas personas a tener ese corazón? Porque quizás el momento en que ellos vivían, ese tiempo que ellos estaban viviendo, quizás no era lo mejor, no era la mayor bendición, no era como que lo que ellos esperaban quizás. Sin embargo, algo los inspiraba, algo los motivaba, algo los movía a ellos. Esa noción de que Dios quiere construir su reino y de que Jesús es el rey y que la iglesia es su cuerpo. O sea, ¿qué motivación tenían esta gente para vivir de esta forma? Y yo creo que nosotros hemos caído en el siglo XXI en esta forma de pensar y de sentir de que la iglesia es un lugar para pasarla bien, que se trata de ti, yo quiero aquí buscar mi bendición, yo estoy aquí para que mi vida sea de bendiciones y de cosas buenas y de regalos de Dios y de todo eso. Sí, pero ¿y qué pasa cuando comparamos eso con el primer siglo? Donde cristianos se reunían en sus casas, muchas veces escondidas, donde personas llevaron el evangelio pasando vicisitudes, momentos difíciles, momentos de persecución, de la muerte, amenazados, apedreados, encarcelados, cristianos escondidos en cuevas, en cavernas, en lugares, en las catacumbas, para seguir escuchando la palabra de Dios, para seguir predicando la palabra de Dios, para llevar a otras personas el evangelio de las buenas noticias acerca de Jesús. O sea, este mensaje del evangelio y lo que Jesús está tratando de constituir en su iglesia fue pagado con sangre. Fue pagado con sangre por muchos siglos. Lo que estamos viviendo nosotros hoy día es una bendición grandísima. Es una bendición grandísima. En Hebreos capítulo 11 dice esto, 11 versículo 13. Todos ellos
vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron de lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habían tenido la oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Cuando yo miro mi vida, miro todas las bendiciones que he tenido, por más de 25 años, y leo esta escritura, pienso, wow, qué honor, qué dicha, qué privilegio, qué regalo. Yo no merezco llamarme discípulo de Jesús. Yo no merezco llamarme ser un cristiano. Pero cuando comparo mi vida con esto, no hay comparación. En Hebreos 11, versículo 35 dice esto. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes. Pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que lo pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedrados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron como fugitivos de aquí para allá, cubiertos de piel de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta, sino nosotros. Pero Dios nos había preparado algo mejor. A veces me pregunto, ¿quién somos nosotros para alegar algo en la iglesia? Para exigir algo en la iglesia. Para demandar algo en la iglesia. ¿Quién nos dio nuestro derecho de reclamarle a Dios algo? Aquí vemos personas que dieron su vida, derramaron sangre, el último sacrificio por llevar el mensaje del Evangelio de Jesús. Nosotros hemos estado ninguno de nosotros en peligro de muerte por llevar este Evangelio. Y yo cuando miro mi vida digo, wow, y puedo ser tan soberbio, tan orgulloso, tan vanidoso de pensar de que yo me lo merezco todo. Queremos las bendiciones del cielo, pero aún aferrados a los afanes de la tierra. Queremos caminar con Dios, pero al mismo tiempo estamos coqueteando con los placeres del mundo. Cuando el plan de Dios es hacer de su iglesia esta fuente de amor, de un amor genuino, y es lo que Jesús quiere construir. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros no somos la iglesia de Donald Trump, ni de los latinos. Nosotros no podemos perder de perspectiva lo que estamos queriendo hacer aquí. Y ahora que estamos en los medios sociales me he dado cuenta que hemos perdido la esencia del Evangelio. Le damos like a nuestras apariencias, a nuestras obras, le damos like a nuestros logros, a nuestro físico, a nuestro egocentrismo, a la vanidad. Y no tenemos la esencia de tener el tiempo y pensar en el dador de todo. Porque Jesús es el regalo y el dador principal. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos construyendo aquí? La iglesia que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, necesitamos volver a las Escrituras.
Necesitamos volver al Evangelio, necesitamos volver a la mirada a Jesús, no al Facebook. We need to face the book. Porque la iglesia necesita ser y regresar a ser ese lugar de restauración, el lugar donde las almas se reconcilian con Dios, el lugar donde la bandera que se honra es la del amor, no la del odio, no la división, no la de los negros, de los blancos, no, la iglesia de Cristo, donde la cruz de Jesús es nuestro norte, donde Jesús es nuestro Jesús, donde Él es el pastor, no el edificio, donde la música de oración no lo es todo, sino a quien estamos adorando. Este amor fue pagado con sangre. ¿Cómo estamos honrando esta tarde ese sacrificio? Hay gente en este momento quizás muriendo de coronavirus solos. Hay gente en este momento anhelando conocer a ese Jesús, a que describe la Escritura, y estamos aquí en la comunidad del hogar, que cuando veamos este video, loco por coger el control y ver qué otra cosa hay en Netflix. Y la iglesia debe ser lugar de amor genuino, porque la verdadera iglesia de Cristo está construida, cimentada y marcada con la preciosa sangre del Cordero de Dios. El amor lo es todo. Y debemos mantener en alto el amor de Dios para nuestras vidas y para los demás. Yo cuando llegué a la iglesia de Cristo de Puerto Rico, esa primera noche, esa primera experiencia que tuve con alguien que pertenecía a la iglesia, fue con Nidia Cardona. Y me acuerdo de muchos otros hermanos más que dieron su amor, que dieron su todo para que yo me hiciera un discípulo de Jesús. Un Oscar Figueroa, un Jesús Nieves, un Ibel Cruz. Un Ibel Cruz que era todo amor conmigo. Nancy Vaz. Madre Cordero, que la atesoro tanto en mi corazón, que en paz descanse. Ella se nos fue hace como un mes, mamá. Una mujer increíble, de mucho amor. Y cientos de otros hermanos más, que no tengo el tiempo ahora para mencionarlos a todos. Ellos fueron mi ejemplo de amor. Sacrificaron su vida por mí. Obviamente Ralph Ojeda también. Y muchos otros hermanos más. Nosotros debemos ser la imagen de Jesús para que este mundo lleno de cinismo e hipocresía pueda llegar a las puertas de nuestras casas. Puedan llegar ellos a conocer y a reconocer el amor de Jesús. Yo voy a terminar aquí por esta tarde. Hay 2 puntos más. La semana que viene vamos a continuar con otros puntos. La segunda parte de este tema de la iglesia como un lugar de amor genuino. Pero yo quiero que ustedes reflexionen en sus vidas y de cuánto de ese amor genuino que tú has tenido la oportunidad de experimentar estás dando a otros. Amén. Tengo 2 preguntas hoy en nuestra sesión de comisiones profundas para reflexión y convicción. La primera es, ¿en qué forma puedes tú colaborar en la iglesia para demostrar el amor de Dios de una forma genuina? Y la segunda es, ¿ha sido tu vida un reflejo del amor de Dios para con los demás? Por favor, déjanos tus comentarios aquí en este video. Les quiero dar gracias a todos por su sintonía y espero ver entonces la semana que viene. Chao.